Capítulo 8. Rompiendo las rutinas de la vida. 16 de julio. Pasamos toda la mañana observando a unos roedores que parecían ardillas gordas. Don Juan las llamaba ratas de agua. Señaló que eran muy veloces para huir del peligro, pero después de haber dejado atrás a cualquier atacante, tenían el pésimo hábito de detenerse o incluso trepar a una roca para, erguidas sobre sus patas traseras, mirar a su alrededor y acicalarse. Tienes muy buenos ojos, dijo don Juan. Solo debes moverte cuando vayas corriendo, cuando vayan corriendo. Por eso debes aprender a predecir cuándo y dónde van a pararse, para que tú también te pares al mismo tiempo. Me concentré en vigilarlas y tuve lo que habría sido un día provechoso para cazadores, pues localicé muchas y finalmente podía predecir sus movimientos casi sin fallar. Luego don Juan me mostró cómo hacer trampas para capturarlas. Explicó que un cazador debía tomarse tiempo para observar los sitios donde comían o anidaban, con el fin de determinar la colocación de las trampas. Luego las instalaba durante la noche y al día siguiente todo lo que tenía que hacer era asustar a los roedores para que estos se dispersaran y cayesen en los artefactos. Reunimos algunas varas y nos pusimos a construir las trampas. Yo tenía la mía casi terminada y me preguntaba con excitación si funcionaría o no, cuando de pronto don Juan se detuvo y miró su muñeca izquierda, como consultando un reloj que nunca había tenido, y dijo que era la hora del almuerzo. Yo tenía en las manos una vara larga y trataba de doblarla en círculo para convertirla en aro. Automáticamente la puse a un lado con el resto de mis arreos de caza. Don Juan me miró con expresión de curiosidad. Luego hizo el sonido ululante de una sirena de fábrica a la hora del almuerzo. Me reí. Su sonido de sirena era perfecto. Caminé hacia él y noté que me miraba con fijeza. Meneó la cabeza de lado a lado. Con una chingada, dijo. ¿Qué pasa? Pregunté. Volvió a hacer el ulular de un silbato de fábrica. Se acabó el almuerzo, dijo. Regrese a trabajar. Por un instante me sentí confundido, pero luego pensé que don Juan estaba bromeando. ¿Acaso porque en realidad no había nada con que preparar el almuerzo? Me había concentrado en los roedores al grado de olvidar que no teníamos provisiones. Recogí nuevamente la vara y traté de doblarla. Tras un momento, don Juan hizo sonar otra vez su sirena. «Hora de irse a casa», dijo. Examinó su reloj imaginario y me miró y guiñó el ojo. «Son las 5 en punto», dijo con el aire de quien revela un secreto. Pensé que de repente se había hartado de cazar y estaba desistiendo del asunto. Pues simplemente lo dejé todo y empecé a prepararme para irnos. No lo miré. Supuse que también preparaba sus cosas. Al acabar, alcé la cara y lo vi sentado a unos metros con las piernas cruzadas. «Ya acabé», le dije. «Podemos irnos cuando sea». Se levantó para trepar a una roca. Parado allí, a más de 1,5 metros sobre el suelo, me miró. Puso las manos a ambos lados de la boca y emitió un sonido muy prolongado y penetrante. Era como una sirena de fábrica, pero amplificada. Girando, describió un círculo completo mientras producía el ulular. «¿Qué hace usted, don Juan?», pregunté. Dijo que estaba dando la señal para que todo el mundo se fuera a casa. Yo me hallaba completamente desconcertado. No podía saber si bromeaba o si sencillamente había perdido la razón. Lo observé con atención y traté de relacionar lo que hacía con algo que hubiera hecho antes. Apenas si habíamos hablado en toda la mañana y no pude recordar nada de importancia. Él seguía parado encima de la roca. Me miró, sonrió y de nuevo me guiñó el ojo. De pronto me alarmé. Don Juan puso las manos a los lados de la boca y dejó oír otro largo sonido de silbato. Dijo que eran las 8 de la mañana y que volviera a disponer mis arreos porque teníamos un día entero por delante.
Para entonces ya me encontraba hundido en la confusión. En cuestión de minutos mi temor se convirtió en un deseo irresistible de salir corriendo. Pensé que don Juan estaba loco. Me disponía a huir cuando se deslizó al suelo y vino a mí sonriente. ¿Crees que estoy loco, verdad? Hombre, le dije que su inesperado comportamiento me estaba sacando de mis casillas. Respondió que estábamos a mano. No supe a qué se refería. Me preocupaba hondamente la idea de que sus acciones parecían totalmente insanas. Explicó que con la pesadez de su conducta inesperada había tratado a propósito de sacarme de mis casillas porque yo mismo lo estaba desquiciando con la pesadez de mi conducta esperada. Añadió que mis rutinas eran igual de locas como su ulular de silbato. Sobresaltado, afirmé que en realidad yo no tenía ninguna rutina. De hecho, dije que creía que mi vida era un lío a causa de mi carencia de rutinas saludables. Don Juan se rió y me hizo seña de sentarme junto a él. Toda la situación había vuelto a cambiar misteriosamente. Mi miedo se desvaneció al empezar don Juan a hablar. A ver, ¿cuáles son mis rutinas? Pregunté. Todo cuanto haces es una rutina. ¿Pero no somos todos así? No todos. Yo no hago cosas por rutina. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué cosa hice o dije para que usted actuara como actuó? Te estabas preocupando por el almuerzo. Yo no le dije nada. ¿Cómo supo usted que me preocupaba por el almuerzo? Te preocupas por comer todos los días a eso de las 12, y a eso de las 6 de la tarde y a eso de las 8 de la mañana. A esas horas te preocupas por comer aunque no tengas hambre. Para mostrar tu espíritu de rutina me bastó con tocar mi silbato. Estás entrenado para trabajar con una señal. Se me quedó viendo con una pregunta en los ojos. No pude defenderme. Ahora te dispones a convertir la caza en otra rutina. Ya has marcado tu paso en la cacería. Hablas a cierta hora, comes a cierta hora, te quedas dormido a cierta hora. No tenía nada que decir. La forma en que don Juan había descrito mis hábitos alimenticios era la norma que yo usaba para todo lo de mi vida. Sin embargo, sentía vigorosamente que mi vida era menos rutinaria que la de casi todos mis amigos y conocidos. Ya conoces mucho de caza, continuó don Juan. Te será fácil darte cuenta de que un buen cazador sobre todo conoce una cosa, las rutinas de su presa. Eso lo hace un buen cazador. Si recuerdas el modo como te he ido enseñando a cazar, tal vez entiendas lo que te digo. Primero te enseñé a hacer y a instalar tus trampas, luego las rutinas de los animales que perseguías. Luego probamos las trampas contra sus rutinas. Esas son las formas externas de la caza. Ahora tengo que enseñarte la parte final y definitivamente la más difícil. Tal vez pasarán años antes de que puedas decir que la entiendes y que eres un cazador. Don Juan hizo una pausa como para darme tiempo. Se quitó el sombrero, imitó los movimientos de aseo de los roedores que habíamos estado observando. Me resultó muy gracioso. Su cabeza redonda lo hacía parecer uno de tales roedores. Ser cazador es mucho más que solo atrapar animales, prosiguió. Un cazador digno de serlo no captura animales porque pone trampas, ni porque conoce las rutinas de su presa, sino porque él mismo no tiene rutinas. Esa es su ventaja. No es de ningún modo como los animales que persigue, fijos en rutinas pesadas y en caprichos previsibles. Es libre, fluido, imprevisible. Lo que don Juan decía me sonaba a idealización arbitraria e irracional. No podía yo concebir una vida sin rutinas. Quería ser muy honesto con él y no solo estar de acuerdo o en desacuerdo con sus pareceres.
Sentía que la idea que él tenía en mente no era realizable ni por mí ni por nadie. No me importa lo que sientas, dijo. Para ser cazador debes romper las rutinas de tu vida. Has progresado, ¿eh? La caza. Has aprendido rápido. Y ahora puedes ver que eres como tu presa, fácil de predecir. Le pedí especificar y darme ejemplos concretos. Estoy hablando de la caza. Por tanto, me interesan las cosas que los animales hacen. Los sitios donde comen, el sitio, el modo y la hora en la que duermen, dónde anidan, cómo andan. Estas son las rutinas que te estoy señalando para que tú puedas darte cuenta de ellas en tu propio ser. Has observado las costumbres de los animales en el desierto. Comen o beben en ciertos lugares. Anidan en determinados sitios. Dejan sus huellas de determinada forma. De hecho, un buen cazador puede prever o reconstruir todo cuanto hacen. Como ya te dije, tú en mi parecer te portas como tu presa. Una vez en mi vida alguien me señaló a mí lo mismo, de modo que no eres el único. Todos nos portamos como la presa que perseguimos. Eso, por supuesto, nos hace ser la presa de algún otro. Ahora bien, el propósito de un cazador que conoce todo eso es dejar de ser él mismo una presa. ¿Ves lo que quiero decir? Expresé de nuevo que su meta era inalcanzable. Lleva su tiempo, dijo don Juan. Podrías empezar por no almorzar todos los días a las 12 en punto. Me miró con una sonrisa benévola. Su expresión era muy chistosa y me hizo reír. Pero hay ciertos animales que son imposibles de rastrear. Hay ciertas clases de venado, por ejemplo, que un cazador con mucha suerte puede encontrarse a lo mejor una vez en su vida. Don Juan hizo una pausa dramática y me miró con ojos penetrantes. Parecía esperar una pregunta, pero pues, yo no tenía ninguna. ¿Qué crees que los hace tan difíciles de hallar y tan únicos? Pues no sé, que no tienen rutinas. Eso es lo que los hace mágicos. Hombre, un venado tiene que dormir de noche, le dije. ¿No es eso una rutina? Seguro. Si el venado duerme todas las noches a tal hora y en tal sitio, sí. Pero esos seres mágicos no se comportan así. Tal vez algún día puedas verificarlo por ti mismo. ¿Acaso sea tu destino perseguir a uno de ellos el resto de tu vida? ¿Qué quiere usted decir? A ti te gusta cazar. Tal vez algún día en algún lugar del mundo tu camino se cruce con el camino de un ser mágico y vayas en pos de él. Un ser mágico es cosa de verse. Yo tuve la fortuna de cruzarme con uno. Nuestro encuentro tuvo lugar cuando yo había aprendido y practicado mucha cacería. Una vez estaba en un bosque de árboles, en las montañas de Oaxaca, cuando oí un silbido muy dulce. Era desconocido para mí. Nunca, en todos mis años de andar por las soledades, había escuchado un sonido así. No podía situarlo en el terreno. Parecía venir de distintos sitios. Pensé que a lo mejor estaba rodeado por un atajo de animales desconocidos. Volví a oír el encantador silbido. Parecía venir de todas partes. Me di cuenta de mi buena suerte. Supe que era un ser mágico, un venado. Sabía también que un venado mágico conoce las rutinas de los hombres comunes y las de los cazadores. Es muy sencillo figurarse qué haría un hombre cualquiera en una situación así. Primero que nada, su miedo lo convertiría inmediatamente en una presa. Una vez que te conviertes en presa, te quedan dos cursos de acción. O corres o te plantas. Si no está armado, por lo común huye a campo abierto y corre para salvar la vida. Si está armado, prepara su arma y se planta, congelándose en un sitio o tirándose al suelo. Un cazador, en cambio, cuando se adentra en el monte, nunca se mete a ninguna parte sin fijar sus puntos de protección. Por lo tanto, se pone de inmediato a cubierto.
deja caer su poncho al suelo o lo cuelga de una rama como señuelo y luego se esconde y espera a ver qué hace la pieza. Así pues, en presencia del venado mágico, no me porté como ninguno de los dos. Rápidamente me paré de cabeza y me puse a llorar bajito. Derramé lágrimas de verdad y sollocé tanto tiempo que estaba a punto de desmayarme. De pronto sentí un airecito suave. Algo me estaba husmeando el cabello atrás de la oreja derecha. Traté de voltear la cabeza para ver qué era, y me caí al suelo y me senté a tiempo de ver una criatura radiante que me miraba. El venado me veía y yo le dije que no le haría daño y el venado me habló. Don Juan se detuvo y me miró. Sonreí involuntariamente. La idea de un venado parlante era absolutamente increíble. Me habló, me habló. ¿El venado habló? Eso mismo. Don Juan se puso en pie y recogió el bulto de sus arreos de caza. ¿De veras habló? Pregunté perplejamente. Don Juan se echó a reír. ¿Y qué dijo? Pregunté medio en guasa. Don Juan se quedó callado un momento, como si intentara recordar. Luego, con ojos brillantes, me dijo las palabras del venado. El venado mágico dijo, ¿qué tal, amigo? Y yo le respondí, ¿qué tal? Y me preguntó, ¿por qué lloras? Y yo le dije, porque estoy triste. Entonces la criatura mágica se acercó a mi oído y dijo, tan clarito como te estoy hablando ahora, no estés triste. Don Juan me miró a los ojos, tenía un resplandor de malicia pura y empezó a reírse a carcajadas. Dije que su diálogo con el venado había sido algo tonto. ¿Y qué esperabas? Soy indio. Su sentido del humor era tan extraño que no pude hacer más que reír con él. No crees que un venado mágico hable, ¿verdad? Lo siento mucho, pero no puedo creer que ocurran cosas así, le dije. No te culpo. De veras que está del carajo. Bien, hasta aquí el fin de este capítulo, del que quería contaros dos cosas. Una, si os dais cuenta, la descripción que don Juan hace de nuestra actuación cuando se nos da una situación que nos sobrepasa o que nos asusta o que resulta sorprendente, pero que nos pone en alerta. Las dos opciones son luchar o huir. Él habla, ¿no? O luchar, coger la escopeta y tirarte al suelo para mirar o salir corriendo, ¿no? Evidentemente esos son nuestras reacciones como humanos en busca de la supervivencia. Eso si no nos quedamos en inhibición de acción, si no nos quedamos bloqueados sin saber qué hacer, ¿no? Lo cual, como muy bien dice, nos convierte en presas de nuestra propia humanidad desbordada, ¿no? Y propone una tercera opción, ¿no? Que es no quedarnos en inhibición de acción, pero hacer cualquier otra cosa menos luchar o huir. Es decir, intentar romper la lógica. Romper la lógica a nosotros mismos, a los de alrededor, a la propia situación. Desconcertar a la propia situación. Hay que tener mucha energía para hacer eso, pero es posible y es todo un desafío. Evidentemente, al no entrar en inhibición de acción no nos va a provocar ninguna enfermedad esa situación,
pero además vamos a romper con nuestra lógica del cuerpo derecho, ¿no? Os animo a que lo intentéis. Y por otro lado, quería contaros sobre los videntes. Una vez le preguntaron a un vidente que cómo es posible si nada está predeterminado, sino que tenemos libre albedrío, entre comillas. ¿Cómo es posible que un vidente pueda ver el futuro de alguien? Y el vidente contestó que realmente lo que ellos ven es más de lo mismo de lo que ha sido hasta ahora la vida de la persona. Y por lo tanto es fácilmente predecible, porque es como un círculo que ocurre una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Y que de vez en cuando sobresale alguna situación extra que ellos pueden ver, ¿no? Pero que si la persona a la que están intentando leer no tiene rutinas, es imposible verle su futuro. Es como si no puedo ver nada. Un vidente serio a esa persona le diría, no puedo ver nada, no puedo ver tu pasado, no puedo ver tu futuro. Estás tras una pared de niebla, ¿no? Y eso muestra que la persona tiene todas las posibilidades del mundo, todas. Dentro de estos multiversos en los que nos podemos mover, siempre elegimos los mismos caminos, una vez y otra vez y otra vez. Os animo a que recapituléis vuestro modus de actuación y que os deis cuenta de si hasta ahora si os han repetido historias una vez y otra vez y otra vez. Y el desafío es elegir por una vez algo diferente para que el camino que se abra sea diferente.